noche de martes, noche de perfiles y perfilados acá en Telemax. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Sergio Valle. Me da mucho gusto saludarles como cada martes y cada jueves por la señal de Telemax en este espacio que pone a consideración de ustedes asuntos de interés público, de todo tipo de lo que se vaya atravesando. Seguridad pública, economía, política, geopolítica, en fin. Hoy vamos a hablar de política. Hoy vamos a hablar de política, pero de política en nuestro país. El fin de semana se desarrolló la octava asamblea extraordinaria del Consejo Nacional de Morena, ¿sí? El partido que actualmente ocupa la presidencia de la República y, bueno, ocupa la mayoría de los cargos de elección popular en este país. Y se dieron a conocer ahí en esta asamblea una serie de decisiones, se discutieron una serie de decisiones y se anunciaron de decisiones que van encaminadas, entiendo yo, así lo interpreto, a mejorar pues, la vida interna de este partido político. Es un partido grande ahora, nació como un movimiento con aportaciones de la gente y demás, pero ahorita ya es un partido grande, tiene la presidencia de la República, gobernaturas, en fin. Y esto provoca que pues haya mucha gente ahí en Morena, ¿sí? Y muchos, la mayoría muy convencidos, pero quizá otros no tanto. Vamos a preguntarle a la presidenta del Partido Morena aquí en Sonora, Judith Armenta, que está con nosotros esta noche en este espacio. ¿Cómo le va, Judith? Bienvenida. Muchas gracias, Sergio. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Le agradezco mucho que haya podido venir a platicar un ratito sobre lo que está pasando en el partido que usted preside aquí en Sonora. ¿Qué pasó el fin de semana? Fue reunión extraordinaria del Consejo Nacional. Así es, ahí estuvimos reunidos cerca de 300 consejeros nacionales que estamos a nivel, bueno, en todo el país. Y bueno, lo que se hizo ahí fue una asamblea donde se pusieron sobre la mesa 4 puntos de acuerdo que se discutieron, se analizaron, se presentaron primero, los discutimos, se hicieron algunas observaciones, se agregaron algunas de ellas y al final las aprobamos por unanimidad. Y yo creo que fue muy importante porque, mira, este evento realmente lo que hace es llevarnos a la refundación del Partido Morena. Yo creo que es una continuidad de la asamblea que tuvimos el 4 de mayo pasado, donde nosotros aprobamos los lineamientos para el comportamiento ético de los morenistas. Acuérdate que veníamos de una serie de observaciones, llamados de atención que nos había hecho la presidencia respecto al deber ser de los morenistas que están en gobierno y en cargos públicos. Y además eso dio, digamos, uñas y dientes al Consejo Nacional de Honestidad y Justicia para poder proceder en caso de que alguien incumpliera con algunos de estos acuerdos que nosotros tomamos. En esta ocasión, lo que estamos haciendo es hacer una refundación del partido en continuidad con eso. ¿Y eso qué significa? Pues es irnos completamente al trabajo territorial, es el origen de nuestro partido, de ahí venimos, y es en cumplimiento a una propuesta que en 2011 hizo nuestro líder histórico Andrés Manuel López Obrador de tener una célula morenista en cada sección de nuestro país. Entonces es una apuesta muy grande la que se está haciendo. Y luego además llegamos a otros 3 acuerdos que son muy importantes también para la vida, digamos, interna, sana, democrática dentro del partido, que tiene que ver con renovar el Consejo Consultivo que ya teníamos, digamos, este Consejo Consultivo lo que hace pues es analizar, reflexionar sobre temas importantes en la vida política y definir un rumbo. Entonces yo creo que en este contexto nacional e internacional que estamos viviendo, pues es muy importante que el partido pueda poner sobre la mesa temas que son de relevancia, sobre todo política, económica y social. Y luego además aprobamos algo que les interesa mucho a los morenistas y que ha estado mucho en redes, que es un comité evaluador de nuevas incorporaciones a nuestro partido. Y eso creo que es una atención muy importante que está tomando nuestro partido a una serie de críticas, de observaciones que han hecho morenistas de todo el país respecto a algunas adhesiones de personajes que vienen de otras expresiones y movimientos políticos, partidos políticos. Y entonces, bueno, se creó esta comisión que estará encargada precisamente de evaluar
la trayectoria política, el origen de estas personas, que realmente no contravengan los principios que nuestro proyecto político encabeza. Y una más, pues, es regresar, digamos, a este Estado municipalista, este gobierno municipalista, que es acompañar a los municipios morenistas que tenemos en todo el país, no dejarlos solos y un poco decirles qué es lo que nosotros esperamos como partido de ellos. O sea, creo que se han dejado muy sueltos algunos liderazgos, alcaldes y alcaldesas en diferentes partes del país. Y bueno, aquí viene una línea de trabajo muy importante y de formación política para todos ellos. Bien, veo algunos atisbos de autocrítica en estos 4 temas, ¿sí? Y que son muy necesarios, en mi opinión. Yo creo que en la suya, Judith, también, de cualquier organismo político, cualquier institución política, ¿no? La autocrítica, que es algo de lo que ha carecido la clase política en este país, ¿sí? De reconocer cuando hay cosas que corregir, cuando hay cosas que mejorar, ¿sí? Y cuando hay actitudes, comportamientos que definitivamente desechar. A lo largo de la historia de este país, vamos a hablar del México postrevolucionario, ¿sí? De cuando se empezó a construir este país, que empezó a tener instituciones, ¿sí? Que empezó a tener, digamos, una forma, a tener una política económica, una política educativa, en fin, cuando ya, digamos, estábamos medianamente en paz los mexicanos, ¿no? Después de la revolución, empezó a gestarse una clase política dominante por muchos años y demás. Pero después tuvimos la alternancia. Pero lo poco, lo que casi no veíamos es la autocrítica. Sí, eso es lo que hemos visto muy poco, por eso me parece relevante. A ver, vamos a empezar. Son 4 temas que creo que nos van a ocupar esta charla del ratito, a esta hora que dura el programa. Vamos por la parte, creo yo, la parte, digamos, más lógica, sentido común. Tener una representación del partido en cada sección, en cada colonia. Digo, eso es como que muy, muy básico para ir a difundir, ¿no? La ideología, a difundir las acciones de los gobiernos emanados de Morena y demás. ¿Qué tan avanzado están en esta parte y cómo se le llamaría? Mira, pues, a ver, este proceso tiene que ver con la parte organizativa. Es la parte prácticamente operativa y organizativa que tiene que ver con cada partido político. En nuestro caso, pues hemos avanzado desde enero pasado, que nosotros arrancamos con el proyecto Súmate Somos Millones, donde es una apuesta a tener 10 millones de afiliados a nivel nacional. Aquí en Sonora, 215,300 personas. Nosotros tenemos un avance importante, dimos un salto cualitativo muy importante. ¿Por qué? Porque en 2022 ahí teníamos 7,000 afiliados en Morena, en Sonora. En 2022 se hizo la convocatoria para elección de consejeros y brincamos a 42,000 afiliados. En estos momentos nosotros, desde que comenzamos a la fecha, llevamos en todo el estado 170,000 personas afiliadas al partido. Dimos un salto cuantitativo muy importante numéricamente y vamos a terminar la meta muy seguramente antes de diciembre. ¿Cuál es la meta? 215,300 en Sonora. A nivel nacional son 10 millones de personas y se llevan afiliadas 7 millones de personas. Me confundía bien. Creía yo son que ya muchos estaban, números. No. Ya estaban los 215,000. Esa es la meta. Vamos a esa meta, Bien. Pero llevamos 170,000 afiliados. Y esta es un salto, te decía yo, cuantitativo. Vamos al salto cualitativo, ¿qué es esto? Esto es el salto cualitativo, porque lo que nosotros tenemos que hacer es organizar a toda esa gente. Es decir, la gente quiere participar en Morena, quiere formar parte de ese partido político, quiere tener identidad, quiere tener alguna actividad en nuestro partido. Bueno, esta es la manera que lo vamos a hacer a partir de un asambleísmo. El día 1 de agosto se va a lanzar una convocatoria a nivel nacional. Ahí van a venir esa convocatoria, pues todos, digamos, hasta el protocolo de cómo se va a realizar cada asamblea, pero es muy importante que la gente sepa que en cada una de las secciones va a haber una asamblea
y en esa convocatoria va a venir agendada su sección. A ver, supongamos, yo tengo la sección 524, va a venir mi fecha. Yo no sé si va a ser en agosto, en diciembre, o en enero o en febrero. El lapso va a ser, empieza la primera asamblea, las primeras asambleas a nivel nacional empiezan el 17 de agosto próximo y terminan el último domingo de febrero. Cada domingo a las 11 de la mañana va a haber diversas asambleas, cientos de asambleas en todo el país. A nivel nacional va a haber 71,451 asambleas. Es una barbaridad que vamos a sacar. Muchísimo. Muchísimas que vamos a sacar desde agosto hasta febrero. Y en Sonora vamos a tener 1,600 asambleas. Entonces, aproximadamente alrededor de 200 secciones vamos a elegir por cada distrito electoral, aproximadamente. Así más o menos están las cosas en Estado de Sonora. Digo, estamos acostumbrados, Sergio, digo, para que la gente no se asuste, no cree que eso es inalcanzable, es muy alcanzable y es muy interesante el fenómeno porque yo creo que la gente, todos los que se afiliaron tienen derecho a acudir, participar y proponerse para formar parte de un comité seccional que va a ser en la sección que les corresponda. Y como tú sabes, mira, aquí hay una sección que es la 1532, que siempre la pongo de ejemplo, es enorme porque abarca desde la Pepsi, te vas por todo el camino del Ser y llegas hasta el Quiroga y un poco más, es enorme esa sección, es muy grande. Gigante, entonces abarca más de una decena de colonias. Bueno, ellos van a tener un solo comité. Y luego está, te pongo el ejemplo de Villa de Ceris. En Villa de Ceris hay 5 secciones. Entonces Villa de Ceris va a tener 5 comités, es muy pequeño, pero va a tener 5 comités. Bueno, debo ir al corte y ya toca, a manera de broma, pero en un descuido pega. Quien ocupe la sección, ¿cómo se llama? ¿Presidente seccional? Presidente seccional. Por ejemplo, ese de Villeceris le da para una diputación, en una de esas, por el tamaño de la sección. Bueno, voy al corte y sigo platicando con Judith Armenta, presidenta de Morena en Sonora. Bien, sigo platicando con Judith Armenta, presidenta del Partido Morena. A ver, hay varias cosas, ahorita me contará qué hace un presidente de un seccional, etcétera, sí, claro. De quién depende, cómo está la estructura, ¿no? Porque Morena es un partido grande, pero le faltaba esa parte, ¿no? Sí. De organizarse hasta la última colonia, cómo es la aspiración, o lo han hecho otros partidos políticos nacionales, sí, que tienen representación, digamos, hasta el último seccional o el último barrio de cada colonia, de muchas ciudades o de municipios grandes o pequeños. Bien, independientemente de lo que me cuente ahorita, ¿qué le toca? ¿Cuál es la función de un presidente seccional? Claro. Un fenómeno que se da, Judith, cuando los partidos políticos crecen y alcanzan, digamos, los porcentajes de votación que ustedes están alcanzando también, es que llega mucho colado. Llega mucho colado, mucho convenenciero, aprovechando que es el partido en el poder, y llegan, se acercan porque pues buscan el cobijo político que eso les significa, según ellos. ¿Sí? Claro. ¿Hay filtros ahí para eso? Pues mira, son yo creo que como 2 ambientes distintos vamos a hablar, porque en esto que estamos hablando del asambleísmo, yo creo que la gente tiene que entender que son espacios de mucho trabajo, de mucha actividad, activismo político en la sección que les corresponde. Hay que repartir periódico, hay que platicar con la gente, hay que organizarla, hay que llevarles capacitación también, porque quien se suma a este proyecto tiene que entender que nosotros tenemos principios, tenemos documentos básicos y entonces hay que asomarse a leerlos porque aquí nosotros no estamos buscando, y creo que es lo que hay que estar repitiendo, no es la ambición vulgar del poder por el poder, ¿no? Por lo que tú mencionas. Está esta otra parte de los filtros que tú mencionas, que es esta comisión evaluadora de nuevas incorporaciones. Y yo creo que ese filtro es mucho más importante porque estamos hablando de aquellos personajes que son, yo creo que más, digamos, pues señalados, que tienen una trayectoria muy reconocida en el ámbito pública. Exacto, es correcto.
Entonces, bueno, esas personas, pues sí es importante pues conocer su trayectoria, su historial político, han hecho, qué han dejado de hacer, si tienen algún tipo de señalamiento, persecución, si algunas de las acciones que ellos han hecho contravienen, te decía, los principios que nuestro partido representa. Y entonces para eso se creó esta comisión, y esta comisión está integrada, y sí quiero decirlo, por la presidenta del partido, en este caso es Luisa María Alcalde, por la secretaria general, que es Carolina Rangel, y está también integrada por el presidente nacional del Consejo de Morena, el Consejo, que es el órgano político más importante que tiene. Está nuestro gobernador Alfonso Durazo. Es el presidente del Consejo Nacional. Exacto, él es el presidente de nuestro Consejo Político. Y luego están dos figuras que se agregaron, que son muy importantes porque son icónicas, son emblemáticas de nuestro partido. Está el investigador académico, ideólogo de nuestro partido, Armando Bartra, y también el comunicador, ideólogo y defensor de la Cuarta Transformación, Epigmenio Ibarra. Entonces, ellos van a conformar esta comisión que va a estar evaluando las nuevas pues, incorporaciones de personajes con cierta trayectoria política. Bien, ahorita regresamos a este comité evaluador de nuevas incorporaciones. Regresemos para aterrizar el tema de los seccionales. Okay. ¿Cuándo deben quedar listos y cuál es la función de un presidente de un comité seccional? Es mucho trabajo. Yo creo que la gente que se sume en esas tareas, ahorita mencionabas, bueno, le puede alcanzar, comentabas tú, para alguna candidatura. En este caso yo creo que es mucho trabajo y se requiere gente muy comprometida con este partido, que tenga, yo creo, mucha convicción y que esté muy dispuesta a trabajar. Yo creo que hay mucha gente que tiene esos perfiles y que no han llegado a Morena de cerca, porque no saben cómo acercarse además. Entonces vamos a ir en su búsqueda a través de este proceso que nosotros hicimos de afiliación. Los vamos a convocar en una asamblea y los vamos a convencer de que vayan y de que participen. Yo creo que lo que ha sucedido en cierta manera en Morena es que, a propósito de lo que tú mencionabas de la autocrítica, pues de repente hay liderazgos en nuestro partido que tienen algún, digamos, líder de colonia, algún líder de barrio, algún líder de sección al que recurren, pero luego ya uno aquí se da cuenta que es el mismo líder de todos los liderazgos o referentes políticos que tenemos nosotros y no se han dado cuenta. Y yo creo que nosotros queremos transitar a liderazgos mucho más ciudadanos, de mayor compromiso, que no realmente saquen provecho personal a través de esos liderazgos, sino que realmente se comprometan en un proceso de transformación que estamos viviendo actualmente en México. Tú ahorita mencionabas, ¿no?, de la posrevolución. Bueno, estás hablando de la tercera transformación de la vida pública de México. Ahorita estamos instalados en la cuarta transformación de la vida pública de México y lo que nosotros estamos buscando pues es un cambio de régimen. Aunque suene fuerte, aunque suene duro, eso realmente es. Nosotros estamos apostando a una nueva manera de hacer política, una nueva manera de llevar la economía de México, una nueva manera de llevar, digamos, todos los intereses de la sociedad y del pueblo que estamos representando. Entonces yo creo que la gente que tenga la convicción y el interés de participar y sumarse a esos, este es el momento de participar en estas convocatorias que están prontas a salir. ¿Qué van a hacer? Van a repartir el periódico, vamos a tener reuniones con ellos, se les va a tomar protesta, van a tener, por supuesto, la conexión directa con las colonias o con la sección que les corresponde, les vamos a dar capacitación y nosotros nos vamos a estar perfilando a trabajar un partido a futuro. Y yo creo que es un atino muy grande de la nueva dirigencia nacional joven que nosotros tenemos en Morena, Luisa María Alcalde, Andrés Manuel López Beltrán, Carolina Rangel, de apostarle a un partido que realmente pueda tener futuro en un interés de cambiar la trayectoria que llevaba a México y que la verdad, personalmente creo que no llevaba un rumbo muy claro. Ahora me parece que sí, que es un proyecto que le apuesta totalmente a la justicia social y por eso están todos los programas, todos los apoyos y toda esta visión de llevar los programas con un sentido de aquellos a los que les había tocado menos, que estaban más a la cola. Y
Bueno, esta apuesta que están haciendo, esta nueva dirección joven de nuestro partido, pues es a eso. No solo es el 27 ni el 30, ¿no? Que son los Ujú. dos procesos electorales más Los que próximos. vienen. No, es una apuesta porque para que sea un régimen, realmente un cambio de régimen, nosotros tenemos que apostarle ¿Cuánto a un tiempo largo tendría plazo, que pasar para cambiar el unos régimen? 30, 40 años, ¿no? 30 o Para 40 que años. pueda ser un O cambio sea, de la apuesta régimen es que total. Morena permanezca en el poder 30 o 40 años. Creo que es a lo que debería apostarle. Lo digo desde mi ronco pecho. Yo creo que Morena debe de apostarle a un proyecto de largo plazo. Y largo plazo estamos hablando de décadas. Así como fue, digamos, la independencia, las leyes de reforma, como fue la revolución, fueron procesos de largo plazo. La cuarta transformación, por eso se llama así, porque es Claro. la cuarta etapa de transformación que está viviendo este país. Oiga, Judith, las fuerzas políticas, los adversarios políticos de Morena, los otros partidos que también tienen votación, que están ahí, ¿tienen espacio en esa cuarta transformación? Lo han tenido, ¿no? Yo creo que algo muy interesante que ha sucedido con estos partidos que tú mencionas, que son los aliados, Partido Verde, Partido del Trabajo, Encuentro Solidario y Nueva Alianza, siguen siendo nuestros aliados ellos, pues han tenido espacios, tienen espacios importantes de representación, yo creo que en este acompañamiento que hemos tenido mutuo, y además yo creo que no han dejado de apostarle al proyecto, sobre todo cuando nosotros hablábamos del Plan C. Ellos Sí. formaron parte de ese plan C y es que gracias a esto que se hemos logrado 25 reformas constitucionales que se han convertido realmente, aquellos apoyos se han convertido en derechos de la gente. Entonces, gracias a los aliados que hemos tenido. Bien. Y a los que no son aliados, a los que están en la oposición, eh, ¿hay algún plan de convivir con ellos de otra manera como se ha convivido ahora? Sí, Eh, porque ha sido fuerte, creo que la convivencia es ruda, ¿no? Entre Morena y sus adversarios políticos, la oposición es ruda, sí, Morena responde igual. No hablo de usted en lo personal, hablo de cierto liderazgo que conocemos. Eh, ¿Eso pintaría para cambiar? Es decir, para tener una relación un poco más tersa, sin que necesariamente tengan que pensar igual, pues. Ujú. Sí, No, yo creo que la oposición está reaccionando, ¿verdad? Yo creo que es una oposición desesperada porque ha perdido casi todos los espacios políticos. Los ha perdido realmente porque no supieron entender a la ciudadanía, porque no escuchaban, porque se servían con la cuchara grande. Yo recuerdo, por ejemplo, un David Penchina que estuvo en Infonavit, que ganaba 700,000 pesos mensuales, es una y locura. cuando la gente debió eternamente Infonavit y hasta les quitaron las casas. Entonces, ese tipo de personajes yo creo que en la política no deben de regresar, no están en Morena, y yo creo que no tienen cabida en un partido como Morena. Entonces, yo creo que la oposición creo que cavó su propia tumba. O sea, veo a gente como Lili Telles, Anaya y todas esas personalidades que están ahí y que realmente son voces estridentes que no aportan nada ni dejan nada a la ciudadanía que necesita mucho. Esta población se quedó muy rezagada en muchos aspectos, en muchas oportunidades, en muchos derechos, y creo que Morena está haciendo lo contrario. Entonces yo creo que Morena y nuestros principales liderazgos morenistas lo que hacen es responder. Yo creo que nosotros no debemos de dejar pasar ninguna a la oposición porque tenemos, creo que muchas cuentas que demostrarles que dejaron pendientes. Sí, digo, ellos tampoco le dejan pasar ninguna a ustedes, ¿no? No, y Es decir, algunas son mentiras, pues, y algunas son tergiversaciones. Entonces, yo creo que si dijeran la verdad, bueno, pues yo creo que el debate político es muy sano y que yo creo que la ciudadanía es la que va a tomar una decisión, pues, y toma una posición a favor de uno y otro. Pero a mí me parece que la discusión es sana. Lo que yo te digo es que son voces que gritan nada más, ¿no? ujú. Y que mienten. Bien, déjeme ir al corte y regreso para seguir platicando. Judith Armenta es la presidenta del Partido Morena. Hubo una reunión extraordinaria el fin de semana pasado de la Asamblea Extraordinaria del Consejo Nacional de Morena, que el presidente del Consejo Nacional es Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora. Y bueno, se tomaron ahí se hablaron 4 puntos básicamente que son
sobre los que empezamos a platicar con nuestra invitada esta noche y de ahí van derivando algunos otros detalles de la coyuntura actual. Voy a un corte y regreso. Bien, sigo platicando con la presidenta de Morena en Sonora, Judith Armenta. Ya hablamos de los seccionales, luego pasamos un poco a este comité evaluador de nuevas incorporaciones. Déjeme, por favor, estacionarme un poquito aquí, Judith, con el comité, regresar, porque ya lo mencionó usted y ya lo explicó. ¿Cómo se evaluaba la incorporación de perfiles antes de esto? ¿Esto ya ha existido o no? Pues porque también se ha cuestionado al Partido Morena por haber incorporado perfiles muy cuestionados de gente que tiene, sobre la que pesan fuertes dudas sobre su ética, su comportamiento ético en el servicio público. Usted lo sabe, ¿sí? Ahí están ya públicos. ¿No era un poco antes esto? Creo que es el momento. Te mencionaba al principio del programa que a mí me parece que estamos en una etapa de refundación del partido. Y como parte de ese proceso era importante retomar. Yo creo que nunca es tarde. A mí me parece que es el momento, la coyuntura política necesaria en este momento que se retome, porque justo terminando el pasado proceso electoral, se acercaron, inició el proceso, que esto que nunca habíamos hecho, el programa Súmate Somos Millones, que es afiliar 10 millones de personas a nivel nacional. Y entonces hubo ahí una afiliación que se hizo en el Senado. Y entonces sí, hubo una figura ahí que se incorporó, Yunes, ¿no? Sí, en el Senado. Senador Yunes. Y bueno, eso fue muy cuestionado, hay que decirlo. Y bueno, tuvo que pasar por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Nosotros tenemos este órgano que evalúa y hace esas evaluaciones. Y entonces el Comité Nacional de Honestidad y Justicia consideró que no era apto ese personaje en estos momentos para que se afiliara al partido. Pero por ella les dio el voto. Digo, igual consiguieron un voto de él, ¿no? Sí, porque yo creo que hay que hacer política y creo que cuando se hace política, pues es importante avanzar en proyectos que eran importantes y para nosotros era muy importante que se votara a favor de la reforma judicial, que ya lo logramos y que, bueno, ya están la primera, digamos, proceso de elección que tuvimos ahora el 1 de junio. Entonces, bueno, se hizo un acuerdo político con Yunes, votó a favor. Qué bueno, gracias, pero eso que se incorporara al partido como un miembro más, como un militante, pues no fue bien visto por muchos morenistas, se cuestionó y bueno, pasó por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se dio marcha atrás. En esta ocasión, en esta 8ª Asamblea Extraordinaria de Morena, lo que se está creando es creando por primera vez esta figura que no existía, que es la Comisión de evaluación de incorporaciones nuevas a nuestro partido. Entonces yo creo que va a tener que tener su propia normatividad, va a tener que tener sus propias reglas, esa instancia, para poder, yo creo, tener uñas y dientes para poder evaluar quién entra o no, o con base a qué criterios decir que esta persona sí y cuál no entra a nuestro partido. Ahora, Judith, los que ya están adentro, ¿se les evalúa? ¿Sí? Porque digo, hay personajes, en todos los partidos ha habido personajes polémicos, algunos son polémicos pues porque son folclóricos y son dicharacheros y demás, y otros son polémicos porque realmente persisten a lo largo de su vida pública dudas sobre su comportamiento correcto en el servicio público. ¿Se evalúa eso en Morena o se empezará a evaluar? Son dos momentos. Mira, ahorita el partido es un partido de puertas abiertas. Yo creo que todo mundo que tenga coincidencias con este partido, aunque venga de otras fuerzas políticas, de otras expresiones políticas, yo creo que es bienvenido. En lo personal, yo incluso le he dado bienvenida a algunas figuras que vienen de otros partidos, alcaldes. Nosotros no estábamos peleados con eso, es lo que nos fortalece y nos hace grande. Yo creo que hay que entender que nosotros tenemos documentos básicos y por ahí vamos a pasar todos y tenemos etapas formativas. Lo que sucede en este caso con la comisión, yo creo que es a partir de aquí es que van a empezar estas evaluaciones. Existe la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que si algún
militante dentro del partido considera que alguien no comete actos ilegales, ilícitos, poco éticos o que atentan contra los principios de nuestro partido o contra nuestro estatuto, puede meter una queja y procesa a través de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y la Comisión de Honestidad y Justicia tiene un dictamen al respecto, a favor o en contra. Entonces sí existe ya esa posibilidad. Yo creo que todo buen morenista que conozca el partido sabe que puede pasar por esa etapa y que también puede cuestionar e impugnar algunas decisiones. Eso no está negado. Esto que se está creando es para incorporar a figuras que decíamos de cierto renombre o reconocimiento, trayectoria política. Y yo creo que pues no va a ser fácil quienes van a tener esa tarea. Va a ser una tarea complicada. Sí, es muy complicada, porque habrá que dar respuestas a favor o en contra, ¿no? Sí, bueno, se me ocurren varias. Se me ocurren varias, ahorita se las voy a mencionar, pero bueno, ahora frente a polémicas en las que se ven involucrados cuadros importantes, liderazgos importantes del Partido Morena, ¿cómo se procesan? Por ejemplo, ¿cómo se está procesando en este momento los cuestionamientos tan fuertes que hay contra el coordinador del Senado? En el Senado, Adán Augusto López, por el tema de quien fuera su secretario de Seguridad cuando fue gobernador de Tabasco. ¿Cómo se procesa eso al interior del partido? Bueno, yo creo que en el caso del senador Adán Augusto, pues se ha dicho, no lo ha dicho la misma presidenta. Yo creo que eso es un procedimiento que se va a llevar por la vía judicial, sin duda, y yo creo que es una decisión que va a tener que llevar el mismo senador. Si alguien considera que realmente el senador tiene, digamos, algunas observaciones en su comportamiento ético, pues tendrá todo el derecho de hacer la denuncia ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Yo creo que es antes, pues, ¿no? Porque él ya está adherido desde antes. Pero me parece que lo ha dicho nuestra presidenta nacional, o sea, creo que en su caso él tendrá que decidir qué es lo que va a hacer, no es propiamente el partido, y que además nosotros consideramos pues que tiene que haber pruebas, ¿no?, respecto a su caso. Yo nada más he estado atenta de lo que él ha declarado en los medios de comunicación, y pues yo creo que hay que esperar, ¿no?, a ver qué ocurre con el caso de Adán Augusto López. En algún momento, si llegaran a ver o publicarse elementos suficientes, sí, el partido podría, y no digo que se filen hasta allá, podría pedirle al senador que solicite licencia a su cargo. ¿Se puede llegar a eso? ¿Se llegaría a eso? No, yo creo que, nos estamos adelantando, Sí, ¿no? sí, mucho. Falta muchísimo para que eso pueda ocurrir, exacto. Pero creo que más bien lo que ocurriría es lo que te comento. Creo que pasa realmente, pensaría yo, como una mesa política que tendría que analizar. Por ejemplo, ahorita que mencionábamos está el Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo morenista, pues es el que va a atender los grandes temas que tienen que ver con la vida política. ¿Este sería uno, por ejemplo? Este puede ser un punto, podría ser un punto, ¿no? Nos estamos adelantando y te estoy respondiendo cosas que tal vez están de manera demasiado hipotética, pues, ¿no? Pero supongamos que fuera como tú mencionas, pues es un punto que podría debatirse y analizarse para ver de qué manera el partido podría enfrentar ese tema por el impacto político que tiene, ¿no? Sí, a lo largo de la vida política de este país, todos los partidos han enfrentado situaciones no parecidas, yo no digo que parecidas, ni mucho menos, situaciones que pueden llegar a afectar su credibilidad, ¿sí? Y los partidos políticos pues sustentan o recargan sus posibilidades de triunfo electoral, de conseguir el voto, la confianza del electorado, pues también la credibilidad que tengan sus liderazgos. Eso es, pues en cualquier parte del mundo, supongo yo, donde haya una democracia medianamente desarrollada, ¿sí? Es así, ¿no? Se procura que el partido mantenga una imagen sólida, una credibilidad frente a un electorado que está observador, que está juzgando, Claro. que está, al final de cuentas, son instituciones
que están bajo el escrutinio público. Claro, eso te iba a Sí. decir. Eso es el escrutinio público y eso es muy importante. Creo que la ciudadanía cada vez está más informada y más atenta. Pero regresando, creo que el único partido que está tomando estas iniciativas es Morena, ¿eh? No se ve en el caso del PRI, como por ejemplo con un personaje como Alito Moreno, que ha sido ampliamente denunciado y ha quedado muy expuesto. No se vio tampoco en el PAN, donde tienen a un Anaya, a un Ricardo Anaya, que tiene un caso de un tema legal que debería estar procesando y que se fue a Estados Unidos y vino por su fuero y está ocupando un escaño en el Senado. Y yo creo que ni el PAN ni el PRI han salido a decir nada al respecto. Morena a mí me parece que está poniendo el ejemplo al decir que efectivamente quienes son figuras políticas públicas están bajo un escrutinio público y que cualquier comentario y que cualquier crítica se debe de tomar en cuenta. Yo creo que ya terminó esa época en que la ciudadanía estaba como lejana y ajena a todo eso y cualquier opinión pues no era tomada en cuenta. Aquí en Morena sí se toma en cuenta y se toma en cuenta sobre todo a la militancia. Y bueno, tú me mencionabas ahorita estos temas, pero te estoy diciendo, fíjate, cómo tenemos instancias nosotros que van a permitirnos a evaluar este tipo de casos. Nos estamos preparando para ello, porque lo que no queremos que en Morena haya una descomposición política. Es lo que menos quisiéramos nosotros padecer, como lo padecieron estos partidos que en alguna ocasión estuvieron largamente en el poder, ¿no? 70, 80 años, 30 años, y que la verdad lo que hicieron fue empobrecer a una población. Bien, acaba de mencionar algo que es clave, ¿no? Ir identificando a tiempo esas áreas en donde se le puede generar un conflicto interno, en este caso al partido Morena, que todos los partidos deberían de tenerlo, ¿no? Exacto. Es decir, instancias internas para ir identificando esos posibles motivos de conflicto interno, incluso entre corrientes, porque al interior pues, hay grupos, hay corrientes en todos los partidos que después se van acabando al partido por dentro, si no se resuelve, que yo supongo que es parte de lo que se quiere evitar. Bueno, déjeme ir al corte y regresamos ya para el bloque de cierre en esta charla con la presidenta de Morena en Sonora, Judith Armenta. Bien, vamos ya al bloque de cierre de esta charla con Judith Armenta, presidenta del Partido Morena. Pues son un montón de temas, Sí. Judith, son un montón de temas. Al final de cuentas, déjeme le comparto esta reflexión, yo como observador de los partidos políticos, sucede mucho que en los partidos cuando van creciendo, cuando obtienen un crecimiento importante, como es el caso que tiene Morena ahora, que tiene pues, la mayoría de las gubernaturas, Senado de la República, bueno, los cargos de elección popular que se tuvieron en juego el año pasado, la mayoría los ganó Morena. Y eso genera un fenómeno, el fenómeno de que mucha gente se acerca al partido en el poder. Algunos ya estaban ahí de por mera convicción, ¿sí? Porque han estado ahí desde mucho antes, lo decíamos a manera de broma, pero si era en serio, ¿no? Cuando íbamos a empezar a grabar. Si cuando no había ni siquiera para el engrudo, para pagar ahí un volantito en la pared de ahí de una barda, no había nada, ¿sí? Y mucha gente, muchos de ustedes ya estaban ahí, ¿sí? Usted y muchos otros ya estaban ahí. Sí. Pero otros fueron llegando a medida que fue creciendo el partido, ¿sí? Y entonces eso a veces puede generar conflictos si no se administra al interior, porque algunos van a decir, oye, pues si yo ya estaba aquí, ¿sí? ¿Por qué llegó? Y yo, pues yo llegué primero, ¿no? Y esas cosas, pues al final de cuentas se administran de algún modo, ¿no? Claro. Bien, ahora, me decía de los 4 puntos, ya hablamos de los seccionales, hablamos del Consejo Consultivo, incluso un ejemplo hipotético claramente de un tema que pudiera abordar el Consejo Consultivo, hablamos del Comité Evaluador de Nuevas Incorporaciones y otro punto que es el de gobiernos municipalistas. ¿Esto qué significa? Significa un mayor acompañamiento de nuestro partido a aquellos gobiernos que son emanados de Morena, gobiernos municipales. Es como una línea, digamos, de trabajo. Entonces,
Yo creo que lo primero que se está pidiendo es que vamos a estar muy de cerca con los gobiernos municipales que están siglados por Morena. Y una idea es básicamente pues ver que todos sus intereses o sus proyectos que impulse el municipio morenista pues tenga que ver con los intereses más inmediatos de la ciudadanía, que tiene que ver con toda esta parte de los servicios públicos que ofrece realmente un ayuntamiento, en lugar de aquellas obras que son más de relumbrón y que realmente no dejan nada a los ciudadanos de determinado municipio. Eso es por un lado. Otro de los temas que trae esta visión municipalista es pues promoverlos. Se hace en algunos lugares en Sonora, en algunos municipios y seguramente en otras partes del país, donde haya un día de atención a la ciudadanía. Ujú. Es decir, el alcalde o alcaldesa morenista que salga junto con su equipo a dar atención directa a la ciudadanía Acercar de los ese servicios municipio. al ciudadano. Totalmente, eso es. Y por último es el acompañamiento que el partido hace en esto de la formación y capacitación, es decir, ayudarles a los municipios para poderles orientar sobre temas que les son inherentes, sobre todo a estos municipios que por primera vez llegan al poder en los diferentes estados. Entonces, esa es la idea, es darle capacitación y formación a los que están y a los que vienen. Entonces, a mí me parece pues una gran idea que se haga estos acuerdos que nosotros aprobamos ahora el domingo pasado, porque creo que van a dar otra cara de lo que sería el morenismo. Me parece que en el caso de los municipios los hemos dejado un poco de lado, un poco abandonados. Hoy, por ejemplo, me visitó una regidora de un municipio relativamente pequeño y hay que darle acompañamiento. Es una regidora que su municipio no es de Morena, es del Ujú. PRI, y entonces pues ha sido, digamos, desplazada, ninguneada, pero en Morena necesitamos apapacharlos, apoyarlos y acompañarles en sus propios proyectos municipalistas que tengan. Entonces, eso estaremos haciendo, Sergio. Es importante esa parte. Morena, bueno, que nace, como ya sabemos cómo nació, quién la fundó y demás, y tenía una figura relevante, y es una pregunta que me falta, a ver si me alcanza el tiempo, ¿sí? Nace con una figura central, ¿sí? Eh, Morena nació para llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Era la primer gran objetivo de Morena. Y no estaba mal. O sea, no digo que esté mal. Digo que, bueno, una vez cumplido eso, ¿qué sigue? ¿Qué seguía para Morena? Yo supongo que están ya dando todos esos pasos. Para que Morena sea un partido con una viabilidad, un atractivo para el electorado, independientemente ahora de que si se tiene o no, independientemente de que se tenga un líder histórico, que es Andrés Manuel, sino que se tenga una estructura suficiente para poder defender el voto, para promover el Ujú. proyecto de nación que ustedes tienen. Pero entonces eso llevó a que no se tomara muy, no sé si es lo correcto decir que no se tomara muy en cuenta, a que en un principio no se atendiera tanto la situación de los municipios, Ujú. porque era un proyecto nacional, Exacto. sí. Entonces, pero ahora sí, hay una situación con los municipios. Yo supongo, Judith, que a usted le habrá llegado por ahí, habrá conversado usted con alguno de los alcaldes de su partido y es que no tengo dinero, es Ujú. que no me alcanza el presupuesto, Ujú. sí. Claro. Entonces, hubo una reconcentración de recursos públicos, se entiende para qué, se comprende y demás, no es motivo de debate en esta mesa, sino que al final de cuentas, pues el alcalde o alcaldesa es el primer respondiente del ciudadano, Ujú. ¿sí? El ciudadano de a pie sabe dónde queda el Palacio Municipal. No tiene la menor idea, y probablemente no la tenga, dónde queda el Palacio de Gobierno, dónde queda el Poder Judicial, dónde queda la Cámara de Diputados, el Congreso del Estado. Pero el Palacio Municipal sí se lo sabe, Ujú. ¿sí? Y la gente no sabe si es facultado o no del alcalde. Ujú. A él van y le tumban la puerta cuando hay un problema, Claro. ¿no? Y se encuentran a veces con crisis, con falta de dinero, de Claro. recursos, que al final de cuentas todo cuesta dinero, ¿no? Sí, sí, claro. Mira, bueno, para empezar, yo creo que difiero de lo que mencionas. Creo que Morena no nace de ninguna manera para que Andrés Manuel López Obrador llegue al poder. Yo creo que es consecuencia de ello.
No, Morena nace para transformar la vida pública en este país. Nace como un proyecto de nación. Y si nos asomamos a los libros que escribió Andrés Manuel, pues había toda una ideología, una mística de cómo debía de gobernarse en este país y la necesidad de cambiar el rumbo que llevaba México. Entonces, por eso nace Morena. Yo creo que cuando nosotros hablamos de que Morena es el partido del pueblo, es porque verdaderamente lo ha sido. Cuando ahorita tú que mencionabas el ejemplo de cómo los que venimos desde el movimiento López Obradorista, pues realmente arrancamos prácticamente sin nada. Sí, de O sea, cero. era nada más de veras caminando con la saliva y con los esfuerzos propios de nuestros recursos. Entonces, este partido ha crecido enormemente porque, en efecto, hubo partidos que fueron aliados que realmente trabajaron en contra de nosotros. O sea, lo vimos en 2006, lo vimos en 2012. Y en 2012, cuando era esta asociación civil, Movimiento de Regeneración Nacional, fue cuando ya estuvo convencido Andrés Manuel de la necesidad de crear un partido político como una plataforma precisamente para la búsqueda del poder, ¿no? Eso era Morena y eso ha sido Morena. Y ahorita pues ya tenemos 24 estados, ¿no?, de la República con nosotros. Y todo esto que tú mencionas, bueno, lo que vamos a hacer nosotros como partido con los municipios es un acompañamiento político, de guía, de mística, del deber ser del municipio morenista. Pero nosotros no podemos meternos en el proceso de gestión. Yo creo que tendremos que enseñarles seguramente a Una gestionar capacitación recursos. a lo mejor. Sí, pero nosotros digo, no nos toca porque sí efectivamente me he reunido con alcaldes y dice, bueno, Sí, me han platicado le todas sus batallan, cuitas le económicas, batallan. pero ellos saben perfectamente que eso lo tienen que gestionar ante el gobierno estatal y el gobierno federal y donde han tenido realmente una respuesta, ¿no? Pero a nosotros nos toca esta parte ética y de acompañamiento y de formación que vamos a estar dando. Desde esa perspectiva. Exacto. Bien, me quedan más o menos 2 minutos. Y le hago referencia yo al tema de los dineros de los municipios, porque recuerdo también una charla hace tiempo, al principio del sexenio de López Obrador. Estuvo aquí la secretaria de Gobernación. Luisa María Alcalde. No, la ¿O quién? secretaria de Gobernación con López Obrador. Olga. Sí, Olga Sánchez Olga Cordero. Sánchez. Sí, y ella se reunió con alcaldes y les decía, oigan, tienen ustedes que aprender a recaudar. Ustedes tienen que poner orden en sus finanzas. No pueden estar todo el tiempo extendiendo la mano para que el gobierno del estado o el gobierno federal les dé dinero, ¿sí? Y luego ustedes quedan bien, ¿sí? Y nosotros quedamos mal por estarles dándole dinero a ustedes. Y ustedes se acuerdan, lo dijo así de una manera muy coloquial en una asamblea donde había cientos de asistentes. Después platiqué con ella y ya en corto y me decía que eso venía, es decir, cada nivel de gobierno asumir su responsabilidad que le toca. Y los gobiernos municipales pues tienen facultades recaudatorias, tienen que entender ellos que tienen que buscar la manera de hacerse recursos propios para responderle al ciudadano, en vez de estarle echando la culpa todo el tiempo o al gobernador o al presidente de la República de que no les dan dinero. Y priorizando, ¿no? Teniendo un proyecto y un plan de trabajo, además tienen que priorizar, digamos, sus atenciones a la ciudadanía, además, o al mismo ayuntamiento, que yo creo que la principal necesidad muchas veces es atender la nómina, y a veces no les alcanza ni para la nómina. Buena parte, ¿no? Así es. Pues yo le agradezco mucho. Judith, ¿algo más contrario. que sea importante que usted quiera destacar? No, que yo creo que agradecerte la invitación, agradecerte que nos están escuchando y decirles que estén atentos. El 1 de agosto se lanza la convocatoria a nivel nacional y tenemos una tarea muy fuerte, muy grande que vamos a cumplir aquí en Sonora excelentemente. Que le vaya muy bien, le deseo mucha suerte. Muchas gracias, Sergio, muy amable. Hasta luego. Es Judith Armenta, es la presidenta del Partido Morena en esta charla interesante. Todo eso fue lo que se acordó el domingo y que vamos a ir viendo a lo largo de los próximos meses y años. Le agradezco mucho su atención, como siempre. Acá nos reencontramos el próximo jueves a las 9 de la noche en Perfiles y Perfilados por Telemax.